noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto plataformas de internet, preocupados todos por la situación en Acapulco. Otis se degradó ya a baja presión remanente. Hace un ratito platicábamos con el capitán Flores y también con la meteoróloga Nayeli. Nos decía que sí, que ya está bajo presión remanente, su centro se localiza en tierra sobre Michoacán. Tocó Acapulco con una fuerza enorme como huracán categoría 5 y causó severos daños. Habrá visto usted, si no, mis compañeros ahora mismo nos ilustran con las imágenes de cómo quedaron hoteles, la costera. Y bueno, pues parece increíble, pero hace 24 horas que la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López, no emite comunicación. La gobernadora Evelyn Salgado pues ha tardado 12 horas en subir un tuit y dar a conocer lo que ocurre. El presidente de la República ha llegado ya a Acapulco, o por lo menos las cercanías de Acapulco, pues de la mañana salió, y la verdad es que ahora mismo lo que nos están diciendo es que la comunicación vía terrestre va a quedar restaurada plenamente el día de mañana. Sigue habiendo mucha confusión en torno a lo que hay en Acapulco, pero en términos generales uno se pregunta si realmente no ha habido pues la posibilidad de tener teléfonos satelitales, de tal manera que la coordinadora de Protección Civil y la gobernadora, dos responsables directas de informar a su pueblo y a la nación de lo que ocurre, pues no han estado en condiciones de hacerlo. Y hasta la hora que estamos, es un capitán de la Fuerza Aérea la voz que ha tenido el Estado mexicano para informarnos a todos. La UNAM y la Cruz Roja han habilitado ya centros de acopio. El subsecretario Llorio dice que sí hay 18 millones de pesos para el tema del Fonden. Menos mal que hay dinero ahí para los desastres. Viene el tema de los Cabos y viene ahora Acapulco. Hace un ratito platicamos con Braulio Arzuaga y nos dice, pues si la economía quedó devastada, para Acapulco está haciendo una temporada perdida. Además de todo el efecto que tiene Otis, podríamos tener una situación económica muy complicada. Fíjense que hay varias personas, entonces el gobernador de Zacatecas, veo que estuvo ahí también en Guerrero, y hoy los elementos enfurecieron contra ese estado. Un sismo de magnitud 4.4 con epicentro en Zihuatanejo se registró en Guerrero, y bueno, pues espero que no tiemble, porque no tendríamos para todo efecto práctico alerta sísmica. El Congreso de Nuevo León concede licencia por 6 meses, le dicen Samuel te vas, pero le nombran también a José Arturo Salinas como gobernador interino, cosa que no le gustó al gobernador. El Pleno del Senado aprobó la reforma para extinguir 13 fideicomisos. Votaron varios de los priistas con la mayoría. La que salió a darse todo al ejemplo fue Olga Sánchez Cordero. Hoy platicaremos, por supuesto, del tema. Claudia Sheinbaum respalda la extinción de fideicomisos. Pausa, volvemos. Y hay muchas reacciones, por supuesto mediáticas, en las redes sobre el tiempo de respuesta que el gobierno ha tenido a esta situación. Lili Telles dice, Morena se robó el Fonden. Hoy Llorio dijo, vamos a ver si tenemos el fragmento ahí de lo que dijo el subsecretario, se robó el Fonden. No estoy seguro que se hayan robado el Fonden, pero sí desaparecieron esos fideicomisos. Dijo, no hace falta, aquí va a haber, claro, todavía no es tiempo de hacer recuento de daños y ver cuánto debería dar el Fonden. El presidente López Obrador dice es el culpable de la magnitud de la tragedia en Acapulco. Hoy debe asumir su responsabilidad, esto dice Lili Telles, por desviar el dinero de los mexicanos, que era para prevenir, evacuar y responder los fenómenos. Mire, para mí el enigma ahora mismo, pues ya nos dirán si hay dinero o no. De todas maneras, si algo le sobra al Estado mexicano, al gobierno federal mexicano, es dinero. Le van a pagar 9 billones. Dan para dar y regalar, hasta una línea aérea van a hacer ahora de tanto dinero como tienen para las prioridades de ellos, ¿no? Claro, pero esto de Acapulco no lo pueden dejar a la deriva. Lo que me sigo preguntando es cómo es posible que los agarrara con los pantalones abajo, ¿no? O las faldas abajo, lo que uno quiera imaginar. Una cosa tan delicada. El presidente hoy en la mañana sí dio una imagen de precariedad en términos de capacidad de respuesta, y la pregunta impertinente que le sigo haciendo es, ¿de veras no nos da para un satelital? ¿De veras no pudieron enlazar a la gobernadora de Guerrero? ¿De veras la coordinadora de comunicación de Protección Civil no tiene un radio para entrar de la manera que pueda hacerlo? La verdad es que no es un tema menor, y yo me enlazo con Josefina Vázquez Mota. Ella fue secretaria de Desarrollo Social y le tocó, entre otras cosas, ver huracanes, le tocó ver un montón de cosas. La llamo para preguntarle cómo está viendo las cosas. Senadora, buenas noches. Doctor Curcio, muy buenas noches. Pues efectivamente
Lo primero que quiero destacar es mi solidaridad con todas las familias en Acapulco y en otros municipios de Guerrero, que de acuerdo a la información que vamos teniendo a cuentagotas y gracias a la ciudadanía y al arrojo de periodistas, es lo que tenemos hasta el momento, pues todo parece advertir de una tragedia pues de gran alcance, y todavía estamos en este momento, digamos, las familias no se están pudiendo comunicar, quienes están aquí o en otras entidades con sus familias en el estado de Guerrero. Yo viví y estuve ahí, y no una semana, en algunos casos un mes o más, cuando el huracán Isidoro, este huracán en septiembre del año 2002, en la península de Yucatán, después que se estacionó ahí, que se estacionó en la península y fue devastador, Josefina. Devastador, el ojo del huracán ya había salido y luego regresa y se estaciona al menos 10 horas. Recuerdo perfectamente lo que ahí sucedió, 300,000 personas damnificadas, esas granjas avícolas devastadas, apícolas también, pero sobre todo la urgencia, la necesidad de la gente. Y después pues me tocaría estar en Chiapas cuando el huracán está en ese huracán terrible del 2005, 1,000 víctimas mortales, 500,000 de personas sin hogar. Todavía recuerdo, doctor Curcio, la dificultad por la orografía de estas zonas de Chiapas para bajar algunos poblados con tesos de eslaves. Cuando llegamos, algunos de ellos habían enterrado a sus muertos, a otros pudimos llegar con más oportunidad, pero sobre todo quiero destacar, en este momento tengo la certeza, porque ya lo viví en Están, en Isidoro y luego en Vilma también, este terrible huracán en Quintana Roo. Lo primero es las necesidades apremiantes de la población. Seguro hemos de tener niñas y niños con necesidades de alimento, de agua, de servicios básicos, de pañales, de necesidades fundamentales. Cuando no hay luz, pues prácticamente tampoco hay agua. Pensar en agua potable pues es un sueño, ¿verdad? No hay manera de resolver, y la verdad es que es inconcebible que tengamos como respuesta hoy desde Palacio Nacional, lo digo de verdad, sin ánimo ni mucho menos de que una tragedia tan grande, porque las tragedias no tienen partido ni el dolor de la ciudadanía, que se diga que no se tiene información. Pues no se tiene, pero a ver, Josefina, a mí me tocó ver Están, recuerdo que recorrimos Chiapas y todo lo demás. Sí. En aquella época no había las comunicaciones que hoy tenemos, pero había Nextel y en ningún momento se mantuvo incomunicado en territorio nacional durante tantas horas de que no se supiera por el área de protección civil qué es lo que había que hacer. Yo no me explico que vamos a tener incomunicado a Acapulco tantas horas, Josefina. Es totalmente inaceptable, es inexplicable, yo diría inadmisible sin duda, porque cuando el huracán Están, yo vivía en un cuartel militar en Tapachula, Chiapas, y en ese cuartel militar se daba, y no teníamos estas comunicaciones, sin embargo las Fuerzas Armadas tenían sistemas de comunicación, la Armada de México, pues para poder mandar información, comunicación. No había estos sistemas tecnológicos, había apenas satelitales, empezaban a aparecer los satelitales y se encontró la manera de mantener la comunicación. Se acaba de abrir el puerto Chiapas y gracias a eso pudo llegar la turbocina, en fin, y estamos viendo la información tanto del gobierno estatal, que no hay ninguna, ¿verdad? No, pues la gobernadora no sabemos ni dónde está. Acaba de tuitear hace un ratito que está pendiente. El último Twitter era que le agradecía al presidente su disposición. No dice, pues válgame Dios, usar la comunicación en vez de con el propósito de protección, de protección civil, para agradecerle al presidente sus gentilezas, Josefina. Pues, doctor Curcio, tenemos información y gracias a ustedes los medios de comunicación, donde incluso, bueno, pues algunos dan cuenta de que en algún hospital, a reserva de confirmar, pero es lo que vamos teniendo a cuentagotas. En estos momentos hay afectaciones y que incluso han causado pérdidas de vida en pacientes que habrá que confirmar oficialmente los deslaves. Un presidente que no puede cruzar la carretera, y entonces uno dice, ¿dónde están los sistemas de inteligencia? Más allá de la voluntad de llegar, más de 500,000 de usuarios sin suministro eléctrico en el estado de Guerrero. Y por cierto,
Quiero decir que en aquellos desastres naturales, la Comisión Federal de Electricidad, el personal de la Comisión Federal de Electricidad de manera muy heroica, me acuerdo cómo levantaba esos postes a una velocidad extraordinaria. Entiendo la adversidad del clima. Seguramente, doctor Curcio, como tú, muchos hemos visto estos videos de la ciudadanía, que ayer por la noche decían, esto está terrible, se vuelan los cristales, nunca habíamos visto algo así, tiembla, ¿no? Sentían que temblaban, o que temblaban aquellos edificios, pero me parece gravísimo que en este momento lo que prevalezca es la falta de información, y también nos preguntamos qué va a suceder cuando no tenemos este Fonden, ¿verdad? Ayer que se terminaban de destruir otros fideicomisos, bueno, pues las respuestas tienen que ser inmediatas. El tiempo de la respuesta, doctor Curcio, marca gran diferencia para ahora la ciudadanía. Mismo, no, claro que lo marca todo. Desde ayer estamos buscando a la Coordinación de Protección Civil. En estos momentos no estoy en condiciones, senadora, de decirle si la alerta sísmica, ayer tembló en Guerrero, que los elementos ensañaron con el pueblo de Guerrero, con el que nos solidarizamos, está operativo, ¿no? En estos momentos no logramos contacto, ni siquiera telefónico, con ella. No estoy en condiciones de decirle si tuviéramos hoy, Dios no lo quiera, un temblor, no sabemos si está operativo o no. No, la verdad, doctor Curcio, creo que es un castigo totalmente inmerecido y cruel para toda la ciudadanía en el estado de Guerrero, y particularmente las zonas más afectadas de este aislamiento. Cuando uno ha estado días y semanas, y tú has estado ahí también, doctor Curcio, de día y de noche, incluso se pierde el sentido del tiempo. Yo recuerdo 2, 3 de la mañana en ese cuartel militar viendo qué íbamos a hacer a las horas siguientes, hablando por teléfono a las instancias del gobierno, y de pronto había secretarios que decían, oye, son las 3 de la mañana, y yo le decía, pues no importa, porque aquí hay gente que no tiene que comer, aquí hay gente que se está muriendo de sed, aquí hay personas que tienen que llegarles el comedor comunitario, aquí necesitamos, ¿no?, medicinas. Aquí hay bebés que no tienen alimento. Aquí, la vida continúa. Me acuerdo de aquellas zonas de la costa con niños con sarna, la desesperación de la gente, la pérdida de patrimonios completos, doctor Curcio. Yeah. Hay etapas. Esta es la primera etapa de la emergencia, de la sobrevivencia, del rescate de las vidas humanas, de atender lo inmediato para sobrevivir, los albergues, la instalación de albergues, la habilitación de los mismos. Y después de esto vendrá una etapa muy larga de reconstrucción, que habrá que tener programas de exención fiscal, de ayuda, de incentivos. ¿Cómo se reconstruye toda esta infraestructura, siendo turístico, no siéndolo, pero reconociendo que Acapulco, vaya, el peso que tiene, sobra decir lo que significa para el país y para los habitantes de Guerrero, y hombre, que tengamos como respuesta unos cuantos tweets, es imperdonable, de verdad. Que la gobernadora está en el centro de mando, bendito sea Dios, que no está en su cama, ¿no? Pero bueno, me quedo con esa impresión. Senadora Vázquez Mota, muy agradecido. Y hacer un llamado a todos, doctor Curcio, a cooperar, pero la verdad es que cuando no hay autoridad, pues entonces el sufrimiento sin duda está siendo mayor. Muchas gracias, senadora, por el enlace. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta pronto, doctor Curcio. Y mire, el tema aquí es, por supuesto, hay que esperar. Vamos a escuchar lo que dijo Llorio sobre el tema del Fonden. El gobierno insiste que hay dinero para el desastre. Lo que yo en estos momentos creo, antes de hablar con Josefina Vázquez Mota, se lo dije, no es tiempo de hablar del dinero. Es tiempo de hablar de la respuesta, de saber qué está ocurriendo, cuándo y cómo se va a restaurar eso, y eso es el tema de Protección Civil. Déjeme romper una lanza por la capital de la República. Aquí tenemos una secretaria de Protección Civil, la doctora Ursúa, que siempre que hay algo, llueve, ocurre lo que sea, están atentos a informarnos, y además con una enorme disposición. ¿Qué es lo que debe ser el sistema de Protección Civil? Es una cadena con los medios de comunicación. Esto no es un asunto de protagonismo, ni es un asunto de nada, es un asunto de mantener en estos momentos la máxima información sobre el particular. Hace un momento hablábamos con Sara Pablo y nos decía, pues no sabemos si el presidente llegó a Acapulco, ¿no? O sea, el área de comunicación social del presidente todavía no les dice si el jefe del Estado está ya operando directamente el sistema de Protección Civil. En fin, requerimos información, se pide con todo vigor,
porque esto no es un asunto de rogar o de todo lo demás, es obligación de la autoridad ante un desastre natural estar informando al auditorio de lo que ocurre. Hay muchísima gente que está con el Jesús en la boca. Nosotros, yo no puedo hablar con Aguileta, por ejemplo, pero hay un montón de gente que dice, oiga, ¿y cómo está mi familia? Pues no sabemos. Oiga, pero ¿cómo es posible que no haya comunicación? Pues como se lo digo. Pues ¿y dónde estamos? En Afganistán. Digo, los de Afganistán me van a decir, oiga, ¿y eso por qué? Pues no, aquí, o sea, no tenemos comunicación telefónica operativa. Entonces te empiezas a imaginar lo peor, oiga, ¿qué habrá ocurrido? Que tienes incomunicado el puerto a 350 kilómetros. Pero vamos a oír lo que dijo Llorio. El Fonden actualmente tiene 18,000 millones de pesos. En México, el diseño institucional del Fondo de Desastres tiene dos componentes: la acumulación de reservas de efectivo, que es lo que usualmente conocemos como el ahorro del Fonden, y el segundo era un sistema de gestión financiera pública para pagar facturas de obras de reconstrucción y de obras del ciclo de reconstrucción una vez que impacta un desastre. Lo que se retiró sobre todo del administrador del Fonden, que era Banobras, es el sistema de gestión financiera pública, es decir, ya no se deja que sea Banobras y los municipios quienes establecen el sistema de facturas y sobre los proyectos de recuperación. Lo que se hace más bien es se centraliza y se transfieren los recursos a los ejecutores, que pudiera ser la Sedena si activa el plan DN3 o cualquier otro ejecutor como un estado. Lo que les quiero decir es que la cobertura de reserva de efectivo no fue tocada. Actualmente tenemos 18,000 millones de pesos en el Fonden. Hay una línea presupuestal de cerca de 10,000 millones de pesos que usualmente se incluye. También hay 5,000 millones de pesos en seguros catastróficos que se contratan cada año. Eso sí corresponde a lo que estamos ejecutando como estrategia de aseguramiento. Bueno, pues parte de lo que explicó Llorio, y la senadora Xóchitl Gálvez propone la creación de un fideicomiso, ahora quitándonos, aumentando $1 el barril del precio del petróleo, integrar un fondo de 13,500 millones de pesos para ayudar al desastre de Guerrero. Bueno, supongo que lo primero que tenemos que hacer es obtener información. Yo le agradezco mucho al jefe del Sismológico Nacional, el doctor Arturo Iglesias, que hoy converse con nosotros. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Pues rogarle que le cuente al auditorio, ¿estamos en condiciones ahora con la incomunicación que hay con Acapulco de tener el funcionamiento pleno de la alerta sísmica? Bueno, doctor, como usted recordará, el sistema de alerta sísmica temprana no es una responsabilidad directa del Sismológico Nacional. Nosotros somos más bien los encargados de reportar la sismicidad diaria y la sismicidad urgente. Y en ese sentido nuestra red está operativa. Sufrimos algunos problemas con las estaciones más cercanas al impacto del fenómeno, pero la demás parte de la red, que es una red nacional, pues está en operación. O sea, pero usted sabe, entiendo que no es su responsabilidad, pero sabe si está operativo. Si hoy tuviéramos un sismo, la alerta, o sea, que tuviera efectivamente su lugar ahí, su origen o epicentro ahí frente a las costas de Guerrero, ¿tendríamos la alerta funcionando, doctor Iglesias? No le puedo decir con precisión porque la red del CIRES es operada directamente por ellos. Yo, como usted, tengo información de que efectivamente tienen algunos problemas con una parte de las estaciones. También sé que otra parte de las estaciones es operativa, de tal manera que seguramente habría algún grado de afectación, pero pues yo también como ciudadano espero que haya un grado de funcionalidad de la alerta. Y que informen, por lo menos, para darle tranquilidad a la gente. Oiga, ayer tuvimos un sismo allí en Ometepec, ¿no? De 4.5, ¿de cuánto fue, doctor? Sí, hoy tuvimos un sismo en frente de Zihuatanejo de 4.4 a las 11:06 de la mañana. Fue un sismo, digamos, en términos de magnitudes que se registran cotidianamente, pues un sismo normal en ese sentido, ¿no? Nosotros reportamos unos 80 sismos al día, la mayor parte de ellos no son sentidos por nadie, pero bueno, pues algunos de ellos son finalmente sentidos en alguna parte de la población. Es muy probable que este de Zihuatanejo haya sido sentido ahí localmente en Zihuatanejo. Muy bien, pues doctor Iglesias, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. A la orden, muchas
Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. La UNAM y también la Cruz Roja han dispuesto ya centros de apoyo. Ya le platicaba lo que propone la oposición, en este caso a través de Xóchitl Gálvez, la creación de este fondo. Y bueno, pues hay otros temas ligados, por supuesto, a la situación de desastre que tenemos con Otis. El efecto que ha tenido en Acapulco es desconcertante, todavía no lo podemos medir. Allá estaba David Monreal y un grupo de zacatecanos que participaban en una convención internacional de minería, quedaron varados en Acapulco, a ver si nos podemos enlazar con él. La CFE ha dado a conocer, este es el último parte que tenemos de CFE, se quedaron sin luz 504,000 usuarios, y bueno, pues me actualizan el informe de CFE, o a ver si podemos hablar con CFE y nos dicen cómo van en términos de restablecimiento de del fluido eléctrico. Le comento que el IFT busca el apoyo de proveedores de redes satelitales para comunicar a las poblaciones afectadas por el huracán con dicha tecnología. Y bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México pospuso el encendido, la alumbrado del Día de Muertos, que se realizará hoy en solidaridad con los habitantes de Guerreros. Ya inició la rapiña en el puerto, en un momento más vamos a Chilpancingo, ahí sí tenemos contacto directo para que nuestra corresponsal nos cuente cómo están las cosas. Le comentaba que en Nuevo León, bueno, pues ya autorizaron la salida del gobernador, le dijeron muy bien, señor Samuel, se puede usted ir. Yo no estoy seguro que haya hecho un buen negocio aquí, porque no creo que lo dejen volver, en todo caso, hasta el 2 de julio, del 2 de diciembre de este año al 2 de julio del 24. Y bueno, pues el Congreso lo que hizo fue designar a José Arturo Salinas como gobernador interino. El gobernador Samuel García calificó la decisión como ilegal, pero le dijeron, no, si era por un mes, usted podía decir quién, pero como se va 6 meses, pues se va. Su propuesta era su secretario de Gobierno, Javier Navarro. Y bueno, pues en otros temas, vamos ahora con el embajador Álvarez Fuentes para echarle un vistazo a la situación que, en medio de todos estos huracanes, tenemos que estar pendientes también de lo que ocurre en Medio Oriente. Embajador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto estar otra vez contigo. Oiga, pues preocupado por la situación que vive. Hace un ratito platicaba con la embajadora de Israel. Ellos siguen invocando su legítimo derecho a defenderse, pero al mismo tiempo vemos que el tema de la represalia ya se enredó también en el ámbito multilateral, y ahora el embajador israelí en la ONU pide ni más ni menos que la salida de Guterres. Y Guterres dice, oiga, me están tergiversando, aquí estamos sacando las cosas de quicio. Oímos, embajador, su docta opinión. ¿Cómo ven las cosas? Mira, Leonardo, veo las cosas como es natural, con mucha preocupación. Estamos viendo que hemos llegado 20 días después del asalto, del ataque terrorista de Hamás a Israel, que llevamos 20 días en donde no ha cesado un solo día y una sola noche el bombardeo sobre la franja. Y como tú bien señalas, los esfuerzos que se están haciendo en distintos ámbitos, hemos visto distintas visitas, por supuesto la del presidente Biden, la del presidente Macron, etcétera, pero si nos enfocamos en la Organización de las Naciones Unidas, que tiene en el Consejo de Seguridad la instancia responsable de la paz y la seguridad internacional, van 3 resoluciones. Hoy nuevamente fracasó una tercera resolución promovida por los Estados Unidos, y hemos visto otra por parte de Rusia, inclusive por Brasil, que preside este mes el Consejo, y no se logra efectivamente encontrar una vía. Estamos en un momento sumamente delicado, porque hay el fundado temor de que si se lleva a cabo, como ya se ha anunciado hace unas horas, que habría ya el gabinete de gobierno, el gabinete de guerra de Israel decidido el tiempo para llevar a cabo la incursión terrestre, eso puede ser un detonador para que este se convierta en un conflicto con varios frentes y un conflicto regional. Entonces sí hay enorme preocupación, hay una actividad febril. Es muy desafortunado el desencuentro entre el canciller de Israel y el secretario general. El secretario general estaba tratando justamente de plantear
también lo que es también un hecho, los 56 años de ocupación en los territorios palestinos. Entonces, este es un momento en donde hay que mantener la serenidad, en donde las visiones maniqueas y reduccionistas no contribuyen, cuando el mundo entero está muy consciente de que estamos en medio de un desorden mundial, entrando a una guerra en donde también el derecho internacional humanitario no está siendo respetado. Entonces, estamos en un momento sumamente delicado. Sí. China y Rusia vetaron la propuesta. Además, ha habido discrepancias entre europeos, pero hay sensibilidades tan contrastantes, embajador. Además es miembro de COMEX y en esa calidad nos acompaña el día de hoy. Tenemos a un Macron que va a Israel y dice, hay que hacer una coalición internacional para enfrentar a Hamás en los mismos términos que se enfrentó al Estado Islámico. Pero por otro lado, oigo otro miembro distinguido de la OTAN, Turquía, decir, Hamás no es un grupo terrorista y no merece un tratamiento así. ¿Cómo, digamos, acompasar esas visiones de los propios aliados atlánticos que en este caso tendrían visiones tan discrepantes, embajador? Sí hay efectivamente en esta coyuntura discrepancias, diferencias de visión. Y creo que lo que está pasando es que las diferencias de visión tienen que ver con los estragos actuales. Lo que está pasando, van 6.500 palestinos víctimas del bombardeo, como también hay las escenas lacerantes, la entrevista de ayer de la ciudadana israelí que fue capturada y de vuelta entregada por Hamás. Entonces, estamos en un momento en donde hay que anteponer a esos estragos una visión. Yo veía algunos comentarios hechos por Carl Bildt que me parecieron muy acertados. Solamente viendo hacia adelante, solamente entendiendo a cabalidad que precisamente en esos territorios, históricamente, la humanidad concibió la esperanza del cielo y estamos viviendo un infierno. Entonces, creo que aquí es muy importante. Turquía, efectivamente, Erdogan ha tomado, si se quiere, una postura fuerte, difícil, compleja en el seno de la Alianza Atlántica. Ya canceló una visita a Israel. Recordemos que las relaciones entre Turquía e Israel siempre han sido sumamente complicadas. No quiero recordar antecedentes muy difíciles, pero yo creo que hay que poner ahorita atención. La crisis de los rehenes, ojalá y los esfuerzos de Qatar fructifiquen. Eso podría ser un elemento que pare, o por lo menos comience a mostrar algunos elementos para que la situación no siga escalando. Pues que va a cuentagotas. No, nos queda un minutito, embajador. Han liberado a 4 y me decía la embajadora israelí que están contando ellos alrededor de 220. Usted decía Qatar. Entiendo que también Egipto tiene una capacidad mediadora en ese frente, ¿no? Así es, y yo creo que es muy importante. Los actores fundamentales, Egipto, Qatar, por supuesto Jordania. Para Egipto y para Jordania la presión es máxima. Ellos han dejado claramente que no están en condiciones de que haya un flujo masivo de refugiados palestinos en sus territorios. Vemos la situación en el paso de Rafah. Desde México tenemos que estar sumamente atentos y tenemos, yo creo, que tener ecuanimidad. Tenemos que tener equilibrio. Yo creo que es muy importante entender y comprender antes que tomar partido o pronunciarse en ese sentido, más por razones emocionales que racionales. Hemos visto unas manifestaciones de deshumanización, como si ahora la guerra tuviera legitimidad. Tenemos que hacer un esfuerzo. Es un momento, lo dijo el presidente Biden en su discurso ante la nación. Estamos viviendo un momento de inflexión muy importante que va a marcar este momento. Y digo, no se dejen llevar por su rabia, que uno entiende el dolor de los pueblos, pero bueno, no hay que dejarse llevar por el mismo. Embajador, placer enorme tenerlo con nosotros.
Con gusto de estar siempre con usted y con la audiencia y contribuir al mejor entendimiento y al análisis. Gracias, Manuel Álvarez Fuentes, miembro de Comexi, el día de hoy platicando con usted. Pausa, volvemos. Y seguimos con la información. La CFE pues da básicamente el mismo informe que dio a mediodía. Fueron afectados 504,000 usuarios, se ha restablecido el servicio del 40%, no varía demasiado respecto a lo que teníamos, el informe que se dio a mediodía. Han dispuesto más personal, estamos hablando en puntos estratégicos, 1,320 trabajadores, 159 grúas, 511 vehículos, 37 plantas de emergencias, 21 torres de iluminación y 3 helipuertos. Luego de sobrevolar, en este caso el área afectada, se identificaron 58 estructuras colapsadas de las líneas de alta tensión, que son la fuente principal de energía eléctrica en la región afectada, por lo que se han priorizado para repararlas. Andrea Meraste, saludo, cuéntame dónde estás. Hola, doctor, buenas noches. Pues aquí ya terminando la jornada de la Cruz Roja Mexicana, que el día de hoy abre sus puertas la sede nacional para que la gente pues comience a entregar víveres, despensas que seguramente miles de familias en Guerrero estarán necesitando a partir de ya, doctor, e incluso justo hoy entre los trabajos de la Cruz Roja fue el enviar ya un paquete de 5,000 despensas a Acapulco y también personal, elementos capacitados pues justo para ayudar a la población pues más necesitada. Son 15 elementos de la Cruz Roja que ya partieron rumbo a Acapulco y que también incluye 2 binomios caninos. Recordaremos sin duda alguna a Balam y a su entrenador. Hoy de nueva cuenta pues regresan a una zona de desastre, en esta ocasión pues para apoyar a quien lo requiera. El centro de acopio de la Cruz Roja, ubicado en Polanco, Juan Luis Vives, número 200, estará abierto a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Se le está pidiendo a la población que entreguen alimentos empaquetados. Agua por el momento no es necesaria, y escuchemos parte de lo que nos dijo el presidente nacional de la Cruz Roja. Imposibilidad de llegar al área y no tener información tampoco de nuestra delegación en Acapulco. Entonces ese es el motivo por lo que estamos enviando ayuda que siempre se utiliza en este tipo de casos. Va obviamente ayuda humanitaria para alimentos, va ayuda humanitaria para aspectos sanitarios, etcétera. Entonces lo estamos trabajando con esta salida. Esperemos que esos camiones estén ya mañana en Acapulco. Y bueno, doctor, también decirle que si la gente gusta donar en dinero, pues hay una cuenta bancaria, es la cuenta de BBVA Bancomer 0404040406, y bueno, se estarán también recibiendo de esta manera cualquier tipo de ayuda, doctor. Muy bien, pues pendientes estamos. Lupita Gutiérrez, en Guerrero, ¿qué novedades tenemos? Pues te comento, ¿qué tal? Buenas noches, que continúa la situación complicada debido a que el trayecto que se tiene aperturado por la autopista del Sol pues es limitado, no es el trayecto normal para los automovilistas, solamente para los autos de emergencia. Hasta el momento te puedo comentar que en Chilpancingo se están buscando recabar víveres para poder hacer el traslado de ellos en cuanto sea posible. No hay forma de pasar hasta el momento, es sumamente complicado. ¿El presidente está en Acapulco, Lupita? El presidente ya pasó esta zona bastante complicada, tuvo que transbordar de una camioneta a un jeep y posteriormente pues pasar por esta zona de lodo y de piedras a la altura del kilómetro 360, donde se desbordó el río Papagayo, y bueno, finalmente está, yo creo que en trayecto, si no es que ya estará pues arribando al puerto de Acapulco derivado de esta situación. Muy que bien. Es muy muy complicado hasta el momento. Y rapiña las tiendas que fueron pues afectadas, el puerto de Acapulco sigue sin los servicios básicos, no se ha restablecido la comunicación telefónica, mucho menos la información pues convencional, y no hay servicios. Sigue el centro de mando allá en el puerto de Acapulco, en el edificio inteligente, y lo que te puedo comentar es que lo que se está buscando es que la población ahorita... Oye, Guadalupe, ¿y la gobernadora está en Chilpancingo o está en Acapulco? La gobernadora está en Acapulco, en el centro de mando instalado en el edificio inteligente.
Muy bien, pues muy inteligente no ha de ser el edificio porque no la hemos visto en todo el día. Pero bueno, gracias por el informe. Buenas noches. Atentos y pendientes. Buenas noches. Andrea Domínguez, te saludo. Buenas noches, Leonardo. Te saludo con mucho gusto en esta ocasión para recordar que el día de hoy se conmemora el Día Mundial como un recordatorio de concientización de las personas de talla baja. Esto desde 2013, que gracias al actor estadounidense, no sé si lo recuerdes, al famoso Billy Barty, que era William John Tanzetti, hizo mucha concientización y trabajo para la inclusión de estas personas. La Organización Mundial de la Salud define a estas personas como aquellos niños o niñas cuya estatura es 2 años por debajo de la talla mínima correspondiente a la edad cronológica, y aquel individuo que no alcanza el 1,30 metros de estatura a los 25 años. Esto puede tener diversas consecuencias, también están diferentes causas implicadas, entre ellas un trastorno genético, pero una talla baja, recordemos que no determina la salud, el bienestar ni el valor de una persona. Es importante referirnos a estas personas. De acuerdo a 2013 se añadió el término de talla pequeña en el artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Luego en 2014 fue eliminado, y en 2016 se estableció este día conmemorativo, y ya en el 2018 apenas se reconoció al trastorno de la talla como tal. Entonces, enanismo es inapropiado. Enanismo, enano, enana es inapropiado, es despectivo. Por favor, seamos más incluyentes y cuidadosos con nuestro idioma antes que pensar en desdoblar los idiomas, que yo estoy en contra de eso, por cierto. Y un recordatorio, si me lo permites, estamos habilitando, están los centros de acopio. Recordarles, está mi alma mater, está la Universidad Nacional Autónoma de México, junto a las astas que se encuentran fuera del Estadio Olímpico Universitario, está el centro de acopio. Están pidiendo agua embotellada, alimentos enlatados, cobijas, insumos para primeros auxilios, objetos de higiene personal, pero también herramienta de mano para la remoción de escombros y desechos. En la delegación Miguel Hidalgo está obviamente la Cruz Roja Mexicana, están los centros de acopios ubicados en la explanada de la alcaldía de Miguel Hidalgo en Parque Lira, en la delegación Benito Juárez, en el municipio Libre Esquina Uxmal, también en el Deportivo Benito Juárez, en Álvaro Obregón, en el Salón de Usos Múltiples y de la calle de la Colonia Tolteca, y en Tlalpan también en la demarcación con el kiosco en la Plaza de la Constitución. Recordar alimentos no perecederos, y estos son los víveres que hasta ahorita estamos viendo, porque seguramente en cuanto tengamos acceso vamos a necesitar muchas manos, Leonardo. Muy bien, pues Andrea, te agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches. Buenas noches. Adiós, la doctora Domínguez Barbosa, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio, y no todas las semanas vienes, pero no sabe el gusto que me da tener a Antonio López Vega, doctor, en el estudio. Oye, ¿qué tal? Siempre noches. Te desvelamos, te llamamos allá a las 4 de la mañana en Madrid, pero qué bueno que estás aquí, bienvenido. No, estoy encantado de siempre estar en este país y verdaderamente abrumado con las imágenes que recibimos de Acapulco y de ese terrible huracán. Devastador. Abrazo a las personas que están sufriendo. Se agradece, llevamos 2 huracanes espantosos, y mucha gente habla de la necesidad de ir pensando también en administrar mejor todo esto, el sistema de protección civil, pero también el tema del cambio climático. Cada vez pegan con más fuerza los huracanes. Oye, 2 temas quería conversar contigo, unos libros nuevos, Miradas, el género biográfico en español. Es una novedad tuya y de Juan Pablo Fusi. Sí, hemos articulado a un grupo de 20 especialistas que han venido trabajando en los últimos 5 años sobre cómo se han escrito biografías en el ámbito en español, y ahí se analizan el género biográfico en México, en España, en Argentina y en Perú. Y bueno, en México hemos contado con la participación de Domingo Alberto Vital. Sí, extraordinario el texto que hace el biógrafo de Rulfo, que analiza cómo Salado, Reyes, Rulfo y Octavio Paz no solo biografían, sino son biografiados. Y luego Rogelio Hernández, que el historiador del Colegio de México, que hace un análisis de las biografías políticas del siglo XX mexicano. El Estado de México, ¿no? Un gran... Oye, y tenemos una buena tradición en lengua española de biografías. Pues yo sigo oyendo aquello, no sé bien qué significa, pero dicen una biografía a la inglesa. Sí, y uno pregunta, ¿hay una biografía a la española o en español? El origen del proyecto era eso, ¿no? Ver si realmente
tan débil el género como parecía, sobre todo comparado con el inglés, que como decía George Sand, la biografía es una enfermedad de la literatura británica. O sea que efectivamente ya quisiéramos todos tener padecer esos males. La verdad es que tenemos mucho más de lo que parece, pero mucho menos de lo que deberíamos, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, la verdad es que tenemos un gran camino por recorrer en términos historiográficos, ¿no? En todos nuestros países, pero es verdad que estos últimos 30 años están saliendo trabajos extraordinarios. Tú escribes biografías intelectuales de las generaciones del 98 y el 14. El 14, sí. Bueno, ya sabes que es un periodo especialmente observado por todos nosotros porque es un periodo de esplendor, ¿no? Tanto en España como en Argentina. En México está en la revolución, pero digamos se cuece, ¿no? Lo que luego va a constituir el origen del Fondo de Cultura Económica y de todo el grupo articulado también en torno a Daniel Cosío Villegas, muy fundamentalmente, y todas esas magníficas colecciones que van a iluminar, ¿no? El pensamiento en nuestra lengua. Y por tanto es el momento clave, ¿no? de generación de todo eso en torno sobre todo a Reyes y Cosío, ¿no? Oye, pero veo que se va, digamos, colmando las estanterías de nuestras librerías, unas biografías espléndidas leía una sobre Isabel II, una sobre Alfonso XIII, hay otras, bueno, hay unas clásicas, las de Marañón siguen siendo muy leídas, ¿no? En todo el mundo hispánico, y todo el mundo cita a Tiberio. Bueno, Tiberio, la historia de un resentimiento. La verdad es que yo siempre les digo a los chicos y chicas que se forman conmigo que lo lean en verano, porque si lo lees en invierno te puede entrar una cierta psicosis. Porque Marañón lo que hacía era una psicobiografía, es realmente algo muy estimulante de leer, porque lo que hace es radiografiar el alma humana, ¿no? Y explica cómo funcionamos las personas. En realidad, en términos historiográficos, eso está mucho más avanzado, pero sí tiene algo muy interesante que expresa cómo debemos mirar los historiadores el modo de mirar la vida de las personas, y es en su totalidad. Pero Marañón fue muy innovador, ¿o? Muy innovador. Oye, en su porque tiempo, está muchísimo. la historia del resentimiento, que ayuda a entender mucho nuestra época, pero La pasión de mandar de Antonio Pérez, ¿te acuerdas? Sí, del Conde Duque de Olivares. Sí. Y Antonio Pérez es el traidor, ¿no? El traidor. Que era el ministro de Felipe II. Sí. Y la sexualidad con Enrique IV de Castilla y todo el problema legitimista en la guerra civil entre los Trastámara y luego Isabel la Católica, ¿no? Entonces él estudia la condroplasia del rey Trastámara, si era posible o no era posible que tuviera hijos a partir de los huesos, y llega a una conclusión que, bueno, parece que es bastante acertada, ¿no? Aquí tenemos al doctor Martínez Palomo, que hace todo ese trabajo con los músicos también. Adolfo Martínez Palomo es un extraordinario músicos, ¿no? Y hace la historia médica de todos ellos. Entonces, Miradas, el género biográfico en español, ¿está disponible en México? Sí, está disponible en todos lados. Oye, ¿y este de Womack qué? Yo, la verdad, estoy entusiasmado, me han invitado en el ITAM. El gran historiador John Womack. Sí, el ITAM ha puesto en marcha con la fundación donde dirijo yo el Instituto Universitario la edición, digamos, de lo que Womack, el gran biógrafo de Zapata, llevó durante 40 años a las clases en Harvard, de su historia de México y su modo de ver México, ¿no? Yo creo que es un privilegio, desde luego, para México, pero ha pasado con otros historiadores. Estoy pensando en John Eliot en la historia de España, que historiadores de la talla de los grandes, digamos, que tiene esa capacidad de perspectiva el más holística. Grande de los hispanistas, sí, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Y de los mexicanistas quién dirías? ¿Womack? Yo creo que Womack es, desde luego, lo que yo creo es que es un privilegio para nosotros contar con personalidades con esa capacidad intelectual que miren a nuestras naciones, ¿no? Porque aparte de que la mirada externa siempre es buena porque te permite contrastar, digamos, las pasiones nacionalistas que en todos nuestros ámbitos tenemos. Aquí no las tenemos, ¿eh? No, nosotros tampoco. O sea que casi ninguna. Oye, pero veo que hay pocos mexicanólogos en los últimos tiempos, o sea, que no hay una generación renovada de mexicanólogos. Pienso en quién es el sustituto de Womack. Es una buena pregunta. Hombre, lo que pasa es que la historiografía, y muy especialmente en México, claro, se ha especializado tanto y estamos abriendo tantos canales de análisis que digamos, ese es lo extraordinario de este libro, que te ofrece una visión de México desde la conquista hasta hoy, en todos los ámbitos: economía, sociedad, política, cultura, ¿no? Y además con 4 fuerzas transversales de análisis: la fuerza del poder, la fuerza de la ambición de la mayor justicia social, la fuerza de la seguridad y de la ambición de seguridad, y el fracaso en tantos sentidos, en el amplio sentido del término de ello, y luego la fuerza de la desigualdad,
digamos, social en relación con la ambición de progreso que ha alimentado la historia de nuestras naciones en los siglos XIX y XX. Fantástico. Oye, pues ahí están los dos, por supuesto, elementos bibliográficos. Noticias de la península. ¿Cómo va la formación de gobierno por allá? Vi que firmaron el PSOE y el grupo de Díaz un pacto, ¿no? Sumar ahora. Que es sumar ahora, ¿no? En su nueva vertiente. Pero todavía falta que el Parlamento le dé su apoyo a Pedro Sánchez. ¿Cómo van las cosas? Cuéntanos. Bueno, aquí en la política española, digamos, los dos ejes que ahora mismo marcan el debate público está, por un lado, en que los grupos nacionalistas catalanes, sobre todo, muchos de ellos vinculados al independentismo, son claves para sacar a Pedro Sánchez como presidente, y lo que están pidiendo básicamente son dos cosas: una amnistía y un referéndum de autodeterminación. El referéndum, en principio, parece que no entra en la Constitución, y por tanto habría que buscar fórmulas, si es que acceden a todo eso, para hacer algún tipo de preguntas, si es que acceden, que a mí me cuesta verlo. Y curiosamente, donde yo creo que se está enquistando la cuestión un poco más, aunque supongo ya harán un acuerdo, es en relación con el tema de la amnistía, porque claro, las amnistías en términos ¿Quién queda jurídicos, pendiente de amnistiar? ¿Puigdemont? Es más grave que todo eso, porque claro, tú estás haciendo la pregunta lógica, porque lo que parece que en términos jurídicos habría que haber hecho es un indulto, y entonces ir persona por persona, que es un perdón, es una prerrogativa presidencial en los países presidenciales como en este, o digamos gubernamental. En España es el Consejo de Ministros. Claro, y eso lo puedes hacer y es perfectamente legítimo y tal. Claro, sí, siempre que muestren voluntad de enmienda, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, claro, una amnistía lo que estás haciendo es decir jurídicamente que el juez se ha equivocado. O sea, en España hubo o no fue justo, no se ajustó a un Estado de Derecho, a unos principios democráticos. Nueva legalidad, pero es una ley, ¿no? La amnistía. Claro, entonces hubo una amnistía en el 77 para impugnar las condenas del franquismo. Claro, si ahora tú haces una amnistía para todos los procedimientos que se han hecho contra las personas que actuaron contra la ley durante los diferentes referenda que hubo, o amagos de referenda en Cataluña en el año 17, 18 y 19, y que acabó con esas condenas, en el fondo lo que estás diciendo es, bueno, el sistema judicial español se equivocó, ¿no? Y por tanto estás impugnando, digamos, toda la institucionalidad del Estado. Esto es lo que están diciendo los juristas. Y dirán ellos, oiga, fue un desacato en ese momento, yo lo que hice... Y era la ley, exacto. Tu pronóstico, ¿bajará en este caso el peaje que está pidiendo Junts a Sánchez para formar gobierno, o irán a nuevas elecciones? Mi pronóstico, me encanta. Yo, si los historiadores miramos hacia el pasado, si yo voy nada hacia el futuro, sería inmensamente rico. Yo aprovecho su saber, doctor. Pero de todas maneras estamos en fase especulativa. Sí, en fase especulativa, y por tanto no tiene... Cálculo racional de probabilidades. Las personas, la inmensa mayoría de los analistas creen que va a haber gobierno. Yo, después, además de lo que pasó el 29 de mayo, después de las elecciones municipales, creo que, salvo que Pedro Sánchez encuentre o quiero creer, ¿no?, un acuerdo razonable, si no es razonable en estos dos ejes que estamos vertebrando, creo que él mismo disolverá las Cortes y pedirá el apoyo a los ciudadanos y volver a las urnas. Sí. Porque ya lo hizo el 21. Se merece una biografía, Pedro Sánchez. Bueno, es lección uno de los biógrafos. Vidas, no hacer biografías de personas vivas, porque mira la que hizo Preston de Franco, estupenda, tal. Luego hizo una de Juan Carlos y ahora tiene un problemón porque tiene que rehacerla. Tomamos nota, lo dice el doctor López Vega, con quien estoy muy agradecido. Gracias, Antonio, por venir. Muchísimas gracias a vosotros, me encantó. Y nos vamos pendientes de lo que ocurre en Acapulco. Vamos, un abrazo a todos quienes nos ven en aquella parte del país. Hasta mañana y sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.